Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este iceberg no era solo sobre detalles raros. Ya vimos versiones distintas, textos que no sobrevivieron, decisiones humanas detrás de lo que hoy leemos. Pero ahora entramos en lo más delicado. Aquí ya no se trata solo de que se escribió, sino de quién tuvo el poder para decidir que debía ser considerado verdad. Porque los textos no flotan en el aire. Se consolidan en imperios, en concilios, en momentos donde religión y política caminaban juntas. Y cuando entiendes eso, empiezas a preguntarte algo mucho más profundo. ¿Estamos leyendo únicamente un texto espiritual o también el resultado de siglos de decisiones humanas? Y el nivel más bajo del iceberg no intenta destruir nada. Intenta algo más incómodo: aceptar que la historia siempre deja huellas, y a veces, lo más revelador no es lo que se afirma con certeza, sino lo que sobrevivió al proceso. Hoy bajamos hasta el fondo, y ahí ya no hay superficie. ¿El jardín del Edén fue real? Cuando lees la historia del jardín del Edén en Génesis, la narrativa es hermosa, casi cinematográfica: árboles, ríos, paraíso total. Pero luego miras un mapa y te quedas pensando, ¿dónde está eso realmente? Porque sí existió físicamente. Nadie ha demostrado con certeza dónde, y las teorías van de Mesopotamia a Egipto, incluso a lugares inesperados lejos de Oriente Medio. Y ahí es cuando el misterio se vuelve profundo. La Biblia ubica el jardín del Edén al oriente con un río que se dividía en 4 ramales: Pisón, Gión, Tigris y Éufrates. Esa descripción ha alimentado especulaciones geográficas desde hace siglos. Teorías geográficas principales: Mesopotamia, el candidato tradicional. La forma más común entre eruditos es situarlo en el Levante antiguo, en la región entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy sería parte de Irak y el Golfo Pérsico, ya que estos ríos existen y encajan parcialmente con el relato de Génesis. Algunos incluso proponen que el Edén estaría bajo las aguas de lo que fue una tierra fértil hace decenas de miles de años antes de cambios climáticos graves. 2. Cabezas de los ríos en Turquía o Armenia. Algunos estudiosos señalan que los ríos nacen en zonas altas de lo que hoy es Turquía o las alturas armenias, sugiriendo una ubicación más al norte de lo tradicional. Número 3. Interpretaciones alternativas: Egipto, África, otros. Hay teorías más audaces que interpretan los 4 ríos de forma distinta. Un estudio reciente incluso sugiere correlacionar el Nilo, el Tigris, el Éufrates y el Indo con los brazos bíblicos, y coloca el Edén cerca de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Otras hipótesis contemporáneas relacionan el Gión bíblico con el río Nilo en el este de África y ven la región etíope como posible ubicación. Número 4. Interpretaciones simbólicas o místicas. Algunos expertos también señalan que los 4 ríos podrían no referirse a ríos literales como los conocemos hoy, sino a una forma poética o teológica de describir fertilidad, abundancia, una idea de plenitud que no coincide con geografía real. ¿Hubo un Edén literal? No existe evidencia arqueológica o geográfica concluyente que identifique un sitio específico que pueda probar ser el jardín del Edén tal como se describe en Génesis. Todas las ubicaciones propuestas, Mesopotamia, Turquía, Armenia, Egipto o incluso África, son reconstrucciones basadas en textos antiguos, posibles correlaciones geográficas y especulación. Además, las condiciones geológicas de miles de años, incluidas inundaciones, cambios del curso de ríos y desplazamientos de tierras, complican la búsqueda de cualquier vestigio definitivo. Por eso, muchos historiadores y arqueólogos consideran que la narrativa del Jardín del Edén es más un mundo mítico o simbólico que describe un ideal de comunión humana con lo divino que una ubicación literal que podría señalarse con coordenadas GPS. Perspectiva cultural y simbólica. Más allá de si estuvo en Irak, Turquía, Etiopía o cualquier otro lugar, la historia del Edén funciona como una imagen poderosa, un lugar de origen perfecto, una conexión con lo sagrado. Una pérdida que explica por qué el mundo ya no funciona como paraíso. Los milagros no registrados.
Ok, imagina que estás leyendo la biografía de alguien y al final el autor te dice, por cierto, hizo muchísimas más cosas, pero no las escribí. ¿Perdón? Pues eso pasa con Jesús. El propio texto admite que hay milagros que no quedaron registrados. Y entonces la pregunta ya no es cuáles conocemos, sino que quedó fuera. La frase clave aparece al final del Evangelio de Juan. En Juan las 9:25 de la noche se lee que Jesús hizo muchas otras cosas, que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros. Es una declaración fuerte, no dice tal vez hubo más. Dice claramente que hubo más, pero no se documentaron. Y eso abre varias capas interesantes. Primero, contexto. Los evangelios no son biografías modernas. No intentan registrar cada día de la vida de Jesús, son textos teológicos con propósito, mostrar quién es y qué significa su misión. El mismo Juan lo dice antes, en el capítulo 20, estos signos fueron escritos para que creáis. O sea, hay selección. No es omisión accidental, es edición intencional. Ahora, pensemos en el mundo del siglo I. La transmisión era principalmente oral. Muchos relatos circularon en comunidades antes de ser escritos décadas después. Es probable que historias, dichos o actos atribuidos a Jesús hayan quedado en tradición oral y luego se perdieran. Y aquí cambia el tono. También existen evangelios apócrifos, como el llamado Evangelio de Tomás o relatos de la infancia, que incluyen dichos y milagros no presentes en los 4 evangelios canónicos. Pero la mayoría de los estudiosos considera que esos textos fueron escritos más tarde y no necesariamente reflejan tradición histórica temprana. Entonces quedamos en un punto curioso. El propio texto admite que hay más, pero no nos dice qué. ¿Fueron milagros pequeños, cotidianos? ¿Actos de sanación que no llegaron a formar parte de la narrativa central? ¿O simplemente una forma literaria de enfatizar la magnitud de su impacto? Aquí viene lo inquietante. Si solo conocemos una fracción de los actos atribuidos a Jesús, entonces la imagen que tenemos está filtrada por decisión editorial. No porque alguien necesariamente ocultara algo oscuro, sino porque cada autor eligió qué incluir y qué dejar fuera. Y eso es humano. Toda historia escrita es una versión seleccionada. Y cuando el propio texto te dice que hay capítulos que no leíste, inevitablemente te quedas pensando, ¿qué más pasó? ¿Que nunca llegó a tinta? El pecado que no tiene perdón. A ver, si Dios es misericordioso, ¿cómo puede existir un pecado que no tiene perdón? Suena contradictorio, suena duro. Porque estamos acostumbrados a escuchar que todo puede ser perdonado. Y de pronto aparece una frase que rompe el equilibrio. Un límite. Y eso inquieta más que cualquier profecía. La idea del pecado imperdonable aparece en los evangelios sinópticos, especialmente en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Ahí se menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo como algo que no será perdonado. El contexto es clave. Jesús había realizado actos de sanación y expulsión de demonios. Algunos líderes religiosos, en lugar de reconocerlo, afirmaron que actuaba por el poder de un espíritu maligno. Es decir, atribuyeron lo que consideraban obra de Dios al mal. Y aquí cambia el tono, no se trata de un error impulsivo. No se trata de una duda momentánea. La interpretación tradicional sostiene que este pecado es un rechazo consciente, persistente y deliberado de la acción del Espíritu Santo, no es tropezar. Es cerrarse completamente. Algunos teólogos lo explican así. Mientras una persona esté abierta al arrepentimiento, hay posibilidad de perdón. Pero si alguien rechaza de forma definitiva y endurecida cualquier posibilidad de gracia, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona no quiere recibirlo, y eso cambia la perspectiva. No es un pecado específico como una lista concreta de actos. Es una postura interior permanente. La Iglesia Católica lo ha interpretado como la negativa obstinada a aceptar la misericordia divina hasta el final. Y muchas corrientes protestantes coinciden en que no es algo accidental, sino un estado persistente de rechazo espiritual. Aquí viene lo inquietante, muchísimas personas han sentido miedo pensando,
¿Y si ya lo cometí? Pero, irónicamente, la mayoría de teólogos responde algo curioso si te preocupa haberlo cometido. Probablemente no lo has hecho, porque el pecado imperdonable implica una dureza total, sin remordimiento, sin búsqueda, sin inquietud. Es indiferencia absoluta. Y eso es más incómodo que cualquier lista de reglas, porque no es una acción puntual, es una decisión sostenida. El texto no lo presenta como una trampa escondida, lo presenta como advertencia sobre el corazón humano. Y tal vez eso es lo más fuerte, no habla de fallas humanas normales. Habla de cerrar la puerta, desde dentro. Y cuando la puerta se cierra así, no es que no exista perdón, es que ya no hay nadie dispuesto a cruzarlo. El verdadero final del Evangelio de Marcos. Ok, imagina que estás leyendo un evangelio. Llega el momento de la tumba vacía y de pronto se acaba sin apariciones, sin despedidas, sin gran comisión, solo miedo y silencio. Así termina el manuscrito más antiguo del Evangelio de Marcos, y eso no es un detalle pequeño. El Evangelio de Marcos es considerado por muchos estudiosos como el Evangelio más antiguo, escrito probablemente alrededor del año 70 después de Cristo. En la mayoría de las Biblias actuales, Marcos termina en el capítulo 16 con apariciones de Jesús resucitado y una comisión a los discípulos, pero aquí viene el punto clave. Los manuscritos griegos más antiguos y confiables, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, terminan en Marcos 16:8. ¿Y qué dice ese versículo? Que las mujeres encontraron la tumba vacía. Escucharon el mensaje del ángel y salieron huyendo porque tenían miedo. Y no dijeron nada a nadie, fin, sin apariciones físicas, sin encuentros gloriosos, sin cierre redondo, solo temor. Y eso es extraño, porque los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan, se incluyen relatos detallados de apariciones posteriores. Entonces, ¿qué pasó con Marcos? La mayoría de especialistas cree que el llamado final largo, Marcos 16, 9-20, fue añadido posteriormente por escribas para armonizar el texto con los otros evangelios y ofrecer un cierre más satisfactorio. De hecho, muchas Biblias modernas incluyen una nota aclaratoria indicando que esos versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos. Y aquí cambia el tono. Si el final original terminaba en 16:8, Marcos sería el evangelio más abrupto de todos, sin resolución visible, sin confirmación directa de encuentros pre-resurrection, solo una tumba vacía y miedo. Algunos estudiosos sugieren que ese final pudo haber sido intencional, que Marcos quería dejar al lector en tensión, obligarlo a decidir, porque el mensaje no se cierra con una escena épica, se cierra con una pregunta implícita. ¿Y tú qué haces con esto? Otros proponen que el final original pudo haberse perdido físicamente y que el manuscrito se dañó antes de copiarse ampliamente. No hay consenso absoluto, pero sí hay algo claro. El final que hoy leemos completo no es el final más antiguo que tenemos. Y eso abre una conversación interesante sobre transmisión textual. La Biblia no cayó del cielo encuadernada. Fue copiada, preservada y transmitida por personas durante siglos. Y a veces, en ese proceso, se añadieron aclaraciones o armonizaciones. Lo inquietante no es que haya variantes textuales. Lo inquietante es que el evangelio más antiguo podría haber terminado con miedo, en lugar de triunfo narrativo. Y tal vez eso dice algo poderoso, porque la resurrección, en ese punto, no es espectáculo. Es un anuncio que todavía no ha sido procesado y el silencio final deja la historia abierta. ¿Existieron David y Salomón? Ok, David mata a Goliat. Salomón construye el templo más impresionante de su tiempo, Reino Unido, oro, sabiduría legendaria. Pero cuando los arqueólogos empiezan a excavar, la pregunta cambia. ¿Fueron realmente esos grandes reyes imperiales? ¿O la historia los hizo más grandes de lo que fueron? La historia de David y Salomón se narra principalmente en 1 Samuel, 2 Samuel y 1 Reyes. Según el texto bíblico, David establece un reino fuerte en Jerusalén y Salomón lo expande.
construye el primer templo y gobierna con riqueza y estabilidad sin precedentes, es una edad dorada. Pero aquí entra la arqueología. Durante mucho tiempo, algunos académicos cuestionaron si David y Salomón fueron figuras históricas reales o personajes literarios creados siglos después para dar identidad nacional a Israel. La razón: escasez de registros externos contemporáneos. No hay crónicas egipcias detalladas hablando del gran imperio de David. No hay archivos asirios describiendo la magnificencia de Salomón. Eso generó dudas hasta que en 1993 ocurrió algo interesante. En Tel Dan, al norte de Israel, se descubrió una inscripción aramea que menciona la casa de David, no describe sus hazañas. No confirma todos los detalles bíblicos, pero sí sugiere que existió una dinastía identificada con ese nombre, y eso cambia la conversación. Hoy la mayoría de los historiadores acepta que David probablemente fue una figura histórica real. La pregunta ya no es tanto si existió, sino qué tan grande fue su reino. Algunos arqueólogos sostienen que el reino del siglo X a.C. pudo haber sido más modesto. Una monarquía regional en desarrollo, no un imperio monumental como el que describe el texto. Sobre Salomón, el debate es similar. La Biblia lo presenta como un rey de enorme riqueza y diplomacia internacional. Pero las evidencias materiales encontradas hasta ahora no siempre coinciden con esa escala imperial. Eso no significa que no existieran. Significa que el relato podría haber amplificado su grandeza para reforzar identidad, legitimidad y teología nacional siglos después, y aquí cambia el tono. En el mundo antiguo, escribir historia no era solo documentar hechos, era construir memoria. Si una nación necesitaba recordar un pasado glorioso, lo contaba de la forma más impactante posible. Y eso no necesariamente es mentira, es narrativa con intención. Entonces quedamos en un punto intermedio. David probablemente existió, Salomón probablemente también. Pero el tamaño real de su poder sigue en debate. Y lo inquietante es esto. Cuando hablamos de figuras tan centrales, el rey ideal y el rey sabio por excelencia, la discusión no es solo arqueológica, es identidad. Porque si el rey no fue más pequeño de lo que pensamos, la historia no pierde fuerza espiritual. Pero si cambia la escala del escenario, y a veces descubrir que algo fue más humano de lo que parecía, no lo hace menos importante, solo lo hace más real. ¿Dios cambió su personalidad? A ver, pregunta incómoda. ¿Dios cambió de carácter entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque en una parte parece juez severo y en otra, misericordia encarnada, uno envía diluvios. El otro predica amor al enemigo. Entonces, ¿cambió Dios? ¿O cambió la forma en que lo entendimos? Este es uno de los debates teológicos más antiguos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo en Génesis o Josué, encontramos relatos de juicios divinos severos, el diluvio, la destrucción de ciudades, guerras atribuidas a mandato divino. Dios aparece como legislador, juez, soberano absoluto. En el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios como el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Juan, el énfasis parece distinto: amor al prójimo, perdón, misericordia, gracia. Y esa comparación rápida genera la sensación de contraste fuerte, pero aquí cambia el tono. La pregunta teológica tradicional no es si Dios cambió, es si la revelación fue progresiva. Muchas corrientes cristianas sostienen que Dios no cambia en esencia, pero la comprensión humana de su carácter se desarrolla con el tiempo. El contexto histórico también importa. El Antiguo Testamento se desarrolla en un mundo tribal, antiguo, con códigos legales duros, supervivencia constante y guerra como realidad cotidiana. El Nuevo Testamento surge bajo ocupación romana, en un entorno distinto, con un mensaje centrado en transformación interior y ética radical. ¿Es el mismo Dios actuando en contextos distintos? ¿O son autores humanos interpretando lo divino desde sus circunstancias? Algunos estudiosos señalan que incluso dentro del Antiguo Testamento hay textos profundamente compasivos. El llamado a cuidar al extranjero, al huérfano y a la viuda en Deuteronomio. Los mensajes de misericordia en los profetas. Y en el Nuevo Testamento también hay advertencias severas, juicios y lenguaje fuerte,
Basta leer el Apocalipsis. Entonces el contraste no es tan blanco y negro como suele presentarse. Y aquí viene lo interesante. En el siglo II, un pensador llamado Marción propuso que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo eran distintos. La Iglesia rechazó esa idea como herética, defendiendo continuidad. Pero el hecho de que esa propuesta surgiera muestra que la tensión ya se sentía desde los primeros siglos. Ahora, lo inquietante no es solo si Dios cambió. Es como leemos esos textos hoy. Porque muchas veces no estamos comparando Dios versus Dios. Estamos comparando narrativas antiguas escritas en contextos muy distintos. Y tal vez la pregunta no es si Dios cambió de personalidad. Tal vez la pregunta es si nuestra comprensión de lo divino evoluciona con la historia. Y eso es más profundo, porque implica que la revelación no es solo un evento congelado en el tiempo, sino un diálogo entre lo eterno y lo humano. Y cuando ese diálogo se lee sin contexto, parece contradicción. Pero cuando se lee como proceso, parece desarrollo y claro. Eso no elimina la tensión, solo la vuelve más compleja. ¿Caín sigue vivo? Ok, Caín mata a Abel, Dios lo confronta, lo marca, lo destierra y luego, el texto sigue, pero nunca dice cuándo murió. Y eso ha llevado a una pregunta medio extraña. ¿Caín sigue vivo? No literal, pero de alguna forma sí. La historia aparece en Génesis, capítulo 4. Caín asesina a su hermano Abel, el primer homicidio narrado en la Biblia menos, y es condenado a vagar por la tierra. Pero aquí viene el detalle interesante. Dios pone una marca sobre Caín para que nadie lo mate. Un signo de protección. Paradójicamente. Después de eso, el texto menciona que Caín se establece en la tierra de Nod, tiene descendencia y funda una ciudad, y ahí, prácticamente desaparece del relato. No hay versículo que diga, y murió Caín. En otros personajes bíblicos, la fórmula "y murió" es constante, con Caín no aparece explícitamente. ¿Significa que sigue vivo? Históricamente y narrativamente, no. El texto simplemente deja de enfocarse en él, en el contexto antiguo. No registrar la muerte no implica inmortalidad, pero simbólicamente. La historia toma otra dimensión. En tradiciones judías posteriores y en interpretaciones místicas, Caín se convierte en arquetipo. Representa la culpa que camina, la violencia que no desaparece, la humanidad marcada por el primer derramamiento de sangre. Y ese silencio es interesante porque Caín no muere en escena. Se aleja, es casi como si el relato dijera: el problema no terminó con él. Y aquí cambia el tono. Caín no es solo un individuo, es un patrón, celos, comparación, resentimiento acumulado. Y esa marca puede leerse no solo como señal física, sino como símbolo de consecuencia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la carta de un Juan menciona a Caín como ejemplo de odio que lleva a la violencia. O sea, su figura sigue viva en la narrativa teológica. Y tal vez ahí está la clave. La Biblia no necesita decir que murió porque su historia no trata de su biología. Trata de algo que continúa repitiéndose. Cada vez que la envidia supera el vínculo, cada vez que el orgullo silencia la responsabilidad, cada vez que alguien pregunta, como Caín, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Entonces, ¿Caín sigue vivo? No como persona vagando por el desierto, pero como símbolo, es difícil decir que no. Y tal vez lo más inquietante no es que el texto no mencione su muerte, es que su conflicto sigue apareciendo, generación tras generación. ¿Jesús cambió su cuerpo al resucitar? A ver, si Jesús resucitó físicamente, su cuerpo era exactamente el mismo, porque come pescado, puede tocarse, tiene heridas, pero también atraviesa puertas cerradas, aparece y desaparece. A veces ni lo reconocen. Entonces, ¿es el mismo cuerpo? ¿O algo cambió? Los relatos de la resurrección aparecen en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cuando los lees con calma, notas algo interesante: no describen un fantasma. En el evangelio de Lucas, Jesús dice explícitamente:
Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Incluso come pescado frente a ellos. En el Evangelio de Juan, Tomás toca las heridas en sus manos y su costado, eso apunta a corporeidad real, pero al mismo tiempo. En Juan, Jesús entra en una habitación con las puertas cerradas. En Lucas, los discípulos en el camino a Emaús no lo reconocen hasta que parte el pan. En otros pasajes aparece de forma repentina. No es un cuerpo normal, y aquí entra el análisis teológico. En la carta a los 1 Corintios, Pablo habla de un cuerpo espiritual, no significa etéreo o invisible, significa transformado. Usa una analogía interesante. Lo que se siembra es perecedero, lo que resucita es incorruptible. Es continuidad, pero con cambio. Entonces, ¿cambió su cuerpo? La mayoría de la teología cristiana clásica sostiene que si hubo transformación, no es reemplazo, no es otro cuerpo distinto. Es el mismo, glorificado. Las heridas siguen ahí, lo cual es teológicamente potente, pero ya no implican dolor ni limitación, y aquí cambia el tono. El detalle de que algunos discípulos no lo reconocieran inmediatamente es curioso. ¿Fue cambio físico? ¿Fue shock emocional? ¿Fue recurso narrativo para enfatizar revelación progresiva? No hay descripción anatómica técnica, hay testimonios. Y lo que todos coinciden es en esto. No era simplemente volver a la vida como Lázaro, era algo distinto. No regresó a la biología vulnerable anterior. Entró en una condición nueva. Demasiado físico para ser metáfora pura. Demasiado extraordinario para ser biología ordinaria. Tal vez esa tensión es intencional, porque el mensaje no es solo que volvió. Es que la muerte ya no tiene la última palabra, y si su cuerpo cambió. No fue para volverse menos real. Fue para volverse algo que, según el relato, ya no está limitado por lo que conocemos como normal. La bruja de Endor. Ok, imagina que un rey, sí, un rey de Israel, va de noche, disfrazado, a buscar a una medium, no para escuchar consejos, para invocar a un muerto, y lo más raro no es que lo intentara, es que aparentemente funcionó. La historia aparece en 1 Samuel, capítulo 28. El rey Saúl está desesperado, los filisteos están por atacar. Dios no le responde ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim, silencio total. Y aquí viene la contradicción. Saúl había expulsado a los médiums y adivinos del país, obedeciendo la ley que prohibía esas prácticas. Pero ahora, en secreto, busca a una mujer en Endor que evoca espíritus. Va disfrazado, de noche, y le pide que invoque al profeta Samuel. Que ya había muerto, la mujer acepta, aunque con miedo y según el texto. Ve algo. Describe a un anciano cubierto con un manto. Saúl entiende que es Samuel y entonces ocurre lo inquietante. El espíritu le habla, lo reprende y le anuncia su derrota y muerte al día siguiente. No es mensaje ambiguo, es sentencia directa. Y se cumple. Ahora, aquí empieza el debate. ¿Fue realmente Samuel? ¿Fue un espíritu engañoso? ¿Fue una visión psicológica? Algunas interpretaciones judías y cristianas sostienen que Dios permitió excepcionalmente que Samuel apareciera para confirmar el juicio sobre Saúl. Otras posturas creen que pudo tratarse de una ilusión o una manifestación demoníaca, y algunos estudiosos lo leen como relato teológico que enfatiza la caída total de Saúl, el rey que, abandonado espiritualmente, recurre a lo que él mismo prohibió. Aquí cambia el tono. La Biblia no presenta la escena como algo positivo. No glorifica la práctica. Más bien muestra a un líder desesperado cruzando una línea que sabía que no debía cruzar. Y eso es lo fuerte. Saúl no consulta a la medium por curiosidad. Lo hace porque siente que Dios ya no le responde, es abandono percibido. Y el mensaje que recibe no es consuelo, es confirmación de su destino. Lo inquietante no es solo que un espíritu aparezca, es que el silencio previo de Dios empuja al rey a buscar respuesta en otro lugar. Y esa decisión es la que termina marcando su caída definitiva. La escena queda suspendida en algo extraño. No es película de terror, no es simple superstición. Es un momento donde lo político, lo espiritual y lo prohibido se cruzan. Y al final, lo que Saúl escucha no cambia el futuro.
solo lo hace inevitable. Los niveles del cielo. A ver, cuando escuchas cielo, ¿qué imaginas? ¿Nubes? ¿Estrellas? ¿Un lugar espiritual con puertas doradas? Porque en la Biblia, cielo no siempre significa lo mismo. Y en la antigüedad, no era un solo nivel, eran varios. Y eso cambia completamente la imagen. En el mundo antiguo, especialmente en el pensamiento hebreo, la palabra cielo podía referirse a distintas realidades. Primero, el cielo visible, la atmósfera, donde vuelan las aves, donde se forman las nubes. En el libro de Génesis se menciona el firmamento que separa las aguas de arriba y las de abajo. Esa es la dimensión más inmediata. Luego está el cielo astronómico, el espacio donde están el sol, la luna y las estrellas. También mencionado en Génesis cuando se dice que Dios colocó las luminarias en el firmamento. Pero hay un tercer nivel. En el 2 Corintios, Pablo habla de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí es donde el concepto se vuelve más espiritual. El tercer cielo no es atmósfera ni espacio físico, es la morada divina. El ámbito de la presencia de Dios. En el pensamiento judío antiguo, esta división no era necesariamente técnica como un mapa astronómico moderno. Era una forma de organizar la realidad en capas. Cielo físico, cielo cósmico, cielo espiritual. Algunas tradiciones judías posteriores incluso desarrollaron sistemas más complejos. Hablando de 7 cielos, cada uno con funciones distintas. Pero la referencia más conocida en el cristianismo primitivo es esa idea tripartita. Y aquí cambia el tono. Cuando hoy decimos Dios está en el cielo, muchas veces lo imaginamos como un punto en el universo, arriba en algún lugar. Pero en la cosmovisión antigua, el cielo como morada divina no era simplemente un sitio geográfico, era una dimensión distinta. Eso explica por qué en los relatos bíblicos el cielo puede abrirse. Como en el bautismo de Jesús, no se trata de una grieta en la atmósfera literal, sino de una revelación entre planos. Y aquí viene lo interesante. Para los antiguos, el universo no era infinito como lo concebimos hoy, era estructurado en niveles superpuestos. No era ciencia moderna, era cosmología simbólica. Lo inquietante no es que imaginaran 3 cielos, es que esa estructura influenció siglos de teología, arte y espiritualidad. El tercer cielo se convirtió en sinónimo de lo más alto, lo más cercano a lo divino. Y tal vez lo más curioso es esto. Cuando Pablo habla del tercer cielo, no lo describe en detalle, no explica arquitectura, no da coordenada o solo dice que escuchó cosas inefables y a veces, cuando un texto habla de niveles del cielo, no está intentando enseñarte astronomía, está intentando recordarte que la realidad, según esa visión antigua, era más profunda de lo que se veía a simple vista. ¿Ezequiel vio algo que no pudo explicar? Ok, imagina que ves algo en el cielo, pero no tienes palabras para describirlo, entonces empiezas a decir, era como, parecía, algo semejante a. Eso le pasó a Ezequiel. Y cuando lees su visión, no sabes si estás frente a poesía simbólica o a alguien tratando de explicar algo que lo superaba. La visión aparece en el primer capítulo del Ezequiel. El profeta está junto al río Quebar, en el exilio babilónico. Cuando describe una experiencia intensa, habla de un viento tempestuoso, una nube con fuego, un resplandor brillante. Luego menciona 4 seres vivientes con 4 rostros, cada uno humano, león, toro y águila. Sus ruedas, sí, ruedas, están llenas de ojos alrededor. Y esas ruedas se mueven en cualquier dirección sin girar. Y encima de todo eso, algo como un trono. Y en el trono, una figura con apariencia humana rodeada de fuego y luz. La palabra que más repite el texto es semejanza, algo semejante a, como apariencia de. Eso es clave, no dice bien exactamente esto. Dice lo más parecido que puedo describir es. Y aquí empiezan las interpretaciones. Tradicionalmente, el judaísmo y el cristianismo leen la visión como experiencia mística profundamente simbólica. Los 4 rostros representarían totalidad de la creación. Las ruedas con ojos, omnisciencia. El fuego y la luz, santidad divina. Desde el punto de vista académico serio,
La mayoría de los estudiosos entiende el texto dentro del género apocalíptico y visionario del antiguo Cercano Oriente, no es reporte científico. Es lenguaje simbólico para describir lo trascendente. Pero lo interesante es que el propio texto muestra a un hombre intentando narrar algo que no encaja en categorías normales. No es relato tranquilo, es abrumador. Ezequiel no está dando lección. Está reaccionando a una experiencia que lo deja postrado, y eso es lo inquietante. Porque incluso si aceptamos que es visión simbólica, la intensidad es real en la narrativa. Es el intento humano de poner palabras a lo que siente imposible de explicar. Y tal vez ahí está la clave. No importa si fue fenómeno natural, experiencia espiritual o lenguaje apocalíptico. Lo que el texto deja claro es que Ezequiel vio algo que lo sobrepasó. Y cuando alguien describe algo que no puede encajar en su mundo conocido, recurre a comparaciones. Como fuego, como metal brillante, como ruedas llenas de ojos, no porque sea literal en cada detalle, sino porque no había mejor manera de decirlo. Y cuando lees el capítulo completo, la sensación no es de claridad, es de misterio. El rollo de cobre. Ok, imagina que encuentras un antiguo manuscrito bíblico, pero no está en pergamino, está grabado en cobre. Y en lugar de profecías o salmos, es una lista de tesoros escondidos, con ubicaciones específicas, no metáforas, no símbolos, coordenadas antiguas. Y nadie los ha encontrado todos. El llamado rollo de cobre fue descubierto en 1952 cerca del Mar Muerto, junto con los demás manuscritos conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. Pero este no es como los otros, no está escrito en tinta. Está grabado sobre láminas de cobre. Eso ya lo hace raro. Mientras la mayoría de los manuscritos contienen textos bíblicos o comunitarios, el rollo de cobre enumera aproximadamente 60 ubicaciones donde supuestamente se ocultaron grandes cantidades de oro, plata y objetos valiosos, y no habla en símbolos. Dice cosas como, en la ruina que está en el valle de Er, bajo las escaleras, tantos talentos de plata. Es casi un mapa del tesoro antiguo. Y aquí cambia el tono. Muchos estudiosos creen que el rollo pudo haber sido redactado poco antes de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén estaba bajo amenaza romana. La teoría más común es que describe tesoros del templo escondidos para protegerlos, pero aquí está el problema. Ninguno de esos grandes tesoros ha sido confirmado arqueológicamente. Se han realizado búsquedas, excavaciones, hipótesis. Nada concluyente. Algunos investigadores sugieren que el texto podría no referirse a tesoros literales, sino a una tradición simbólica o incluso a un inventario que ya había sido saqueado. Otros creen que los lugares mencionados eran tan específicos para quienes lo escribieron, que sin su contexto exacto, hoy son imposibles de identificar con certeza, y hay algo más intrigante. El hecho de que esté grabado en cobre sugiere intención de permanencia. No era documento para uso cotidiano. Era algo que debía resistir el tiempo. Eso le da peso. Porque nadie graba una metáfora en metal, o al menos, no una cualquiera. Entonces quedamos en esa tensión extraña, un documento real antiguo, con ubicaciones concretas, pero sin tesoros confirmados. Y eso lo convierte en uno de los enigmas más fascinantes del mundo bíblico y arqueológico. No es criatura mítica. No es visión simbólica, es una lista fría. Y tal vez lo más inquietante no es que los tesoros no aparezcan. Es que el rollo demuestra que, incluso en contextos espirituales intensos, también había algo muy humano. Miedo a perder lo valioso, necesidad de esconderlo, esperanza de recuperarlo algún día y ahí queda, como una promesa oxidada, esperando que alguien descifre lo que todavía no entendemos. El infierno. A ver, cuando escuchas infierno, ¿qué imagen aparece primero? ¿Fuego eterno? ¿Demonios? ¿Castigo sin fin? Pero, ¿y si esa imagen no es exactamente la que describen los textos más antiguos? ¿Y si el concepto fue cambiando con el tiempo? Porque tal vez el infierno no es solo un lugar, sino algo más inquietante.
La palabra infierno en español traduce varios términos distintos en los textos bíblicos. En el Antiguo Testamento aparece Sheol, un término que no describe un lago de fuego, sino el lugar de los muertos en general. Un estado sombrío, silencioso, más cercano a una existencia sin plenitud que a un castigo activo. En el Nuevo Testamento encontramos palabras como Gehenna, que originalmente era un valle real al sur de Jerusalén asociado con prácticas antiguas y, más tarde, con imágenes de juicio. También aparece Hades, heredado del mundo griego, que se refería al reino de los muertos. La imagen del infierno como fuego eterno con tortura consciente y demonios con tridentes no viene solo del texto bíblico. Se fue moldeando con el tiempo. Durante la Edad Media, obras como la Divina Comedia de Dalí influyeron profundamente en la imaginación occidental. Los círculos del infierno, los castigos detallados. Eso no está descrito así en los evangelios. Jesús sí usa lenguaje fuerte. Habla de fuego que no se apaga, de llanto y crujir de dientes. Pero ese lenguaje es apocalíptico, simbólico, propio de su contexto cultural. Entonces surge el debate: ¿es el infierno un lugar físico literal? ¿Un estado espiritual? ¿Una metáfora de separación? Algunas corrientes cristianas lo entienden como separación definitiva de Dios, no tanto un espacio geográfico, sino una condición. Otras mantienen una interpretación más literal de castigo consciente. Y otras tradiciones teológicas han planteado incluso la posibilidad de aniquilación, es decir, la pérdida definitiva de existencia en lugar de tormento eterno. Aquí viene lo inquietante. Si el infierno es separación, no es necesariamente fuego físico, es ausencia total de comunión. Y eso puede ser más perturbador que cualquier imagen medieval porque el fuego asusta. Pero el vacío absoluto, ¿también? Históricamente el concepto se fue desarrollando conforme las comunidades intentaban responder a preguntas difíciles. ¿Qué pasa con la injusticia? ¿Qué ocurre con quienes hacen daño sin arrepentimiento? ¿Existe consecuencia final? El infierno, entonces, no es solo una amenaza religiosa. Es una respuesta a la necesidad de justicia en un mundo donde muchas veces no la vemos. Y tal vez lo más fuerte es esto. La imagen popular cambió con los siglos, pero la tensión original sigue ahí. No tanto ¿hay fuego? Sino ¿qué significa vivir eternamente desconectado del bien? Y cuando lo piensas así, el debate deja de ser geográfico y se vuelve existencial. Y al final, después de bajar por todo este aig, la pregunta no es si todo lo que vimos es verdadero o falso. La pregunta es otra. ¿Qué pasa cuando empezamos a mirar la historia con más detalle? Porque lo que encontramos no siempre son respuestas claras. A veces encontramos versiones distintas, silencios, decisiones humanas, textos que sobrevivieron y otros que no. Pero eso no destruye la historia. La hace más profunda. Porque la Biblia no es solo un libro antiguo. Es un conjunto de textos que han atravesado miles de años, imperios, traducciones, interpretaciones. Y aún así siguen generando preguntas. Y quizá ese sea el verdadero misterio. ¿Que después de tantos siglos? Todavía seguimos intentando entenderla. Tal vez algunas de estas historias sean simbólicas. Tal vez otras tengan raíces históricas que aún no comprendemos del todo. Y tal vez algunas respuestas simplemente se perdieron en el tiempo. Pero algo es seguro. Cuando empiezas a mirar más allá de la superficie, te das cuenta de que la historia es mucho más compleja de lo que nos contaron, y ese es justo el lugar donde empiezan las preguntas más interesantes. Si te gustó bajar conmigo por este iceberg bíblico, suscríbete, porque aquí vamos a seguir explorando historias extrañas, misterios antiguos y esas preguntas incómodas que casi nadie se atreve a hacer. Yo soy Dascuina y nos vemos en el próximo video.